Muy bien, vamos a hablar de la Iglesia Católica en Chile, pero principalmente del Obispado de Osorno, con su titular, Monseñor Carlos Godoy Labraña, quien, recordemos, asumió el 11 de noviembre del año 2023, ya lleva un año prácticamente en nuestra zona y es un eclesiástico chileno nacido en Santiago. Antes de ser obispo de Osorno, recordemos, fue obispo auxiliar de Santiago 2021-2023 y quien nos ha dicho ya que está muy gustoso acá en la ciudad, conociendo a la gente en terreno in situ, para conocerlos más de cerca, entrevistarse con ellos, escuchar sus inquietudes y, por cierto, rogar a Dios para que todo siempre sea mucho mejor. Bienvenido, señor obispo, gracias por nuevamente estar con nosotros. Gracias a usted, Américo, por la invitación. La verdad es que feliz de compartir con usted y con todos los televidentes que nos siguen a través de la red y a través del canal. A un año de estar acá, feliz, contento, ¿qué le ha parecido nuestra zona, nuestra ciudad y especialmente a la comunidad católica con la cual usted tiene más cercanía? La verdad es que muy contento. Lo comentábamos un poco antes del programa que se me ha hecho muy fácil la estadía acá en Osorno, porque bueno, me encanta la naturaleza y disfruto con los paisajes cada vez que voy al campo. La verdad es que es un descanso transitar por esos parajes preciosos que tiene Osorno, digamos, y sus alrededores, ¿no? Y muy contento de estar acá y de compartir con la gente de Osorno, con la gente del campo sobre todo, que me ha tratado muy bien y que me tiene bien gordito, digamos. Hay parroquias, hay capillas, prácticamente en toda la provincia de Osorno. ¿Qué lugares más distantes ha conocido en la costa, por ejemplo? Sí, claro. Bueno, tengo muchas ganas de ir a Caleta Cóndor. Me han dicho que es un lugar precioso, espectacular. Sí. No tengo la suerte de conocerlo todavía. Entiendo que hay que hacer todo un movimiento importante para llegar allí, pero bueno, de todas maneras, toda la zona más central de nuestra provincia, ¿no? Maicolpué, ¿no? También Pucatrihue, Bahía Mansa mismo, ¿no? Donde hay visitas constantes y donde tengo la posibilidad de interactuar con la gente de ahí con mucha frecuencia. Más accesible está ahora, porque antes costaba más Caleta Manzano, por ejemplo. Claro que sí. Y también Tril, que son lugares preciosos de la costa de la provincia de Osorno. Tengo ganas de ir a San Pedro también ahora. Así. Qué bueno. Claro que sí. Pues. Bueno, está Purranque, está Río Negro, está Puyehue, está Puerto Octay. Obviamente Osorno, San Juan de la Costa, San Pablo. San Pablo, exacto. Son comunas que ya ha recorrido durante el año y ya conoce a la gente. Sí. Bueno, he visitado ya las 22 parroquias de la diócesis y ahora estoy visitando las capillas, ¿no? Y que son muchísimas capillas, ¿no? Sí, Entre Lagos ya tiene una cantidad de capillas importante, más de 10 capillas, entonces, claro, evidentemente que se hace más difícil visitarlas todas tan luego, ¿no? Ya. Entonces, bueno, en eso estamos tratando de visitar todas las comunidades, ¿no? Es bueno que nos cuente para la gente que no es católica o que no profesa las religiones, ¿cómo es el organigrama de la Iglesia Católica? Está el obispo como la máxima autoridad y de ahí hacia abajo. Bueno, la verdad es que el obispo tiene una serie de colaboradores que son los que trabajan en el obispado y que es lo que conforma lo que se llama la curia, es decir, curia viene de cuidado, ¿no? Aquellos que tenemos el cuidado de la iglesia diocesana, ¿no? Y aquellos que estamos al servicio también de las parroquias, de las comunidades y de la gente en general que acude a la iglesia y que necesita una especial atención. Ese es nuestro papel fundamental en la curia diocesana y también bueno, de acompañar, de animar, de estar atento a las necesidades de cada una de las comunidades, ¿no? Y bueno, y luego cada parroquia tiene su párroco, ¿no? Tiene su consejo pastoral, que lo componen una serie de personas que vendrían siendo las personas que junto con el párroco coordinan la comunidad, la acompañan, ¿no? Le dan la fuerza necesaria para seguir adelante y para cumplir con la misión que tienen de evangelizar, sobre todo en el sector donde están insertas, ¿no? Esa es como la estructura en general. El obispo también tiene un vicario general, ¿no? Que en este caso es el padre Cristian Mauricio, que ustedes lo conocen muy bien y quien cumplió
con la tarea de administrar diocesanamente la diócesis cuando estuvo vacante antes de mi nombramiento. Claro que sí. ¿Y las capillas? Las capillas dependen de las parroquias, o sea, cada parroquia tiene una cantidad de capillas, ¿no? Yeah. O sea, dependiendo de la parroquia, hay parroquias más grandes que tienen capillas, muchas más capillas, otras que tienen menos capillas, pero las capillas dependen de una parroquia, de una sede parroquial, ¿no? Que normalmente coincide con algún pueblo más grande, ¿eh? Y donde está la parroquia propiamente tal. ¿Y usted qué diría de la misión principal que cumple un obispo? Bueno, la misión principal que cumple el obispo, que debiese cumplir el obispo, es la de, en primer lugar, dar testimonio del Señor, digamos, y predicar con su propia vida el Evangelio de Jesús. O sea, ante todo es un cristiano. Con ustedes soy cristiano, decía San Agustín, y le decía a los suyos, ¿no? Y para ustedes soy pastor. Entonces, como la doble dimensión que tiene el obispo. Primero es cristiano y tiene que tratar de ser consecuente en su vida con lo que cree, con lo que piensa, con lo que siente, ¿no? Y luego su servicio es la de pastorear al pueblo de Dios, de acompañarlo, de guiarlo, de ayudarlo, de facilitar también el paso de Dios en la vida de las personas, ¿no? Esa es como la misión principal del obispo. Todo el mundo se pregunta, ¿un obispo tiene un sueldo? ¿Un obispo cómo vive de verdad el día a día? La verdad es ¿Le habían preguntado eso alguna vez o no? No. Pero la gente se pregunta. Sí, claro. Y bueno, la verdad es que el sueldo del obispo de Osorno no es un sueldo muy grande. Yo digo del obispo en general, digamos. Es que eso depende de cada una de las diócesis también, ¿no? Ya. Hay diócesis mucho más modestas, más humildes. ¿Pero es un sueldo, obispo? Es un ingreso aporte, como... Es un aporte que da la diócesis al obispo como para que se mueva, para que viva. Y la verdad es que obviamente que el obispo vive ciertamente que en mejores condiciones que muchos de los sacerdotes que se las tienen que rebuscar como para conseguir recursos, porque a veces hay parroquias muy pobres y que no les alcanza para poder hacerle un sueldo al sacerdote. ¿Se da cuenta? Claro. O sea, yo me siento privilegiado en ese sentido porque hay todo un aparataje que le ofrece al obispo una congrua que se llama, es decir, un aporte para que pueda vivir y para que pueda mantenerse, movilizarse. El gasto de benzina que tengo es enorme. Me imagino. Claro, porque recorro toda la diócesis. Entonces, claro, evidentemente que ahí se dan recursos importantes, ¿no? Hay una cosa que aparte de que usted dice, para el caso de un obispo es mucho mejor, tal vez en algunas ciudades, en Osorno se ha encontrado con comunidad católica bien organizada, me imagino. De todas maneras. Que son importantes redes de apoyo para el trabajo de un obispo. Me he encontrado con una iglesia muy viva en Osorno, ¿no? ¿Ya? Es una iglesia bien interesante, ¿no? Muy interesante de pastorear. Además que es una diócesis interesante que tiene de todo. Es bien compacta también, ¿no? Porque lo conversaba el otro día con un sacerdote, tenemos la posibilidad de estar en muy poco tiempo en la cordillera o en muy poco tiempo en el mar, ¿no? O en el norte y en el sur de la diócesis. Es una diócesis muy, muy compacta y que ofrece buenas alternativas de conexión y que, claro, eso facilita el traslado y facilita la visita a todas las comunidades, ¿no? Pero es una diócesis muy viva, muy alegre. Yo la verdad es que lo que he percibido principalmente en las visitas a las comunidades es mucha alegría, mucha generosidad. Ahí tenemos un encuentro, perdón, obispo, Sí. justamente ahí en la sede Espíritu Santo, ¿no? Ajá. De ahí está la población Antillanca, Eleuterio Ramírez, Manuel Olayer, Huertos Obreros. Ahí está ahí está en una misa, una ceremonia religiosa. ¿Ahí estoy yo? Sí, usted asistió a esa ceremonia. Ajá. Y más adelante hemos seleccionado ahí unos encuentros que ha tenido usted con los propios vecinos de la Capilla Espíritu Santo, ¿no? Claro que sí. Qué bonito. Me acuerdo de ese encuentro. Ese encuentro lo hicimos con un grupo de pastoral juvenil. Imagínense, todos los que están ahí ya son sub 70, digamos, serán ya, más o menos, ¿no es cierto? Sí.
y desde el tiempo en que son jovencitos, ¿no? Ellos se siguen juntando inspirados por la figura de Monseñor Valdés, ¿no? Entonces, de hecho, ellos se llaman así, ¿no? Como un despertar, digamos, que el mismo obispo Valdés trató de generar en este grupo de jóvenes que hasta el día de hoy lo recuerdan, y precisamente esa celebración fue un encuentro para darle gracias al Señor por la vida de este grupo, de esta agrupación, y también por la figura de Monseñor Valdés. Bueno, estas son imágenes de los propios vecinos ahí en el sector que nos compartieron con nuestro programa, para, al saber que usted venía justamente a la entrevista del día. Ahí hay una de las imágenes, ahí está Bernardo, están los dirigentes ahí vecinales. Y está con el padre Pancho ahí. El padre Pancho era también está la Vincha Talana, de este grupo, ¿no? Lamentablemente el padre Francisco falleció hace poco, sí. Y fue muy triste. Qué buen sacerdote, qué cercano. La gente lo sintió bastante, la muerte del La verdad es que padre Pancho. La catedral estaba repleta de gente, llena de gente. O sea, yo pocas veces la he visto así tan repleta, tan llena como para esa ocasión cuando despedimos al padre Francisco, ¿no? A propósito de eso, Monseñor, después de... El mundo ha vivido momentos difíciles. Nuestras autoridades han vivido y actualmente están viviendo momentos críticos. La Iglesia Católica no fue la excepción. ¿Siente usted que se ha ido recuperando la confianza en la Iglesia? ¿Están volviendo los católicos a la Iglesia? Gracias a Dios se está dando una vuelta de muchas personas a la Iglesia. Ha crecido el porcentaje, digamos, de confianza en la Iglesia Católica. Yo creo que venimos un poco de vuelta, ¿eh? O sea, después de una grave crisis que vivimos, ¿no? Y que su pic lo tuvimos en el 2018, ¿no? Pero previo a eso, con todo el caso Caraíma, fue tremendo, y con el asunto de los abusos en la Iglesia. Ciertamente que eso influyó muchísimo en una cierta resistencia de parte de muchas personas, ¿no? Un cierto desencanto de muchas personas. Yo creo que nos ayudó mucho la pandemia también. Esas son las paradojas de la pandemia. Claro que sí. ¿Ya? Las ganancias secundarias de la pandemia fueron significativas en muchas personas. Bueno, se produjeron movimientos de solidaridad, de atención a los más pobres, a los ancianos, en muchas partes, en muchas poblaciones, iniciativas de las organizaciones sociales. Y dentro de las organizaciones estamos nosotros, en que la Iglesia dio un fuerte testimonio de servicio y de solidaridad. Y yo creo que eso se valoró muchísimo y nos hizo recordar aquellos tiempos en que la Iglesia tenía un compromiso muy potente, muy fuerte con el pueblo, ¿no? Y especialmente con los que más sufren, ¿no? ¿Y para qué estamos con cosas cuando ocurren situaciones de desastre, situaciones, crisis en el mundo? Nosotros somos los primeros que llamamos a Dios a que nos salve, ¿no? Así es, a que nos tenga presente, Dios, ¿no? Ahí ¿cierto? nos acordamos. Ahí nos acordamos. Sí. Vamos a la iglesia, no sé. Sí. Y eso curioso, ¿no? Porque me pasó algo muy divertido, porque ahora para la prueba de admisión, digamos, a la educación secundaria, la PAES, es curioso que en esa semana previo a la PAES aparecieron muchos jóvenes de la iglesia, ¿no? A confesarse, a la celebración de la misa. De hecho, nosotros tuvimos la posibilidad el domingo inmediatamente anterior a la prueba de bendecir los lápices de los jóvenes que iban a rendir la prueba, y tuvimos una misa en la tarde del domingo y se llenó de jóvenes la catedral, y con la ilusión de que les fuera muy bien en la prueba, y para eso se encomendaron a Dios y recibieron la bendición del pastor, digamos. En un 100% más aumentó la presencia de los jóvenes en la iglesia. De todas maneras, aumentó. Pidiéndole ahí fuerza, el apoyo. Yo les decía a los jóvenes, mira, esta cuestión no es automática, digamos, no es mágica tampoco, ¿no? Hay que estudiar. Pero indudablemente es un signo muy positivo el hecho de que todavía la iglesia siga captando, digamos, algunos jóvenes, ¿no? De hecho, basta ver los colegios nuestros que tenemos en la diócesis para darnos cuenta de que ahí tenemos un público cautivo, digamos, a mucha juventud que espera
que nosotros seamos un referente para ellos. Y ellos lo dicen, y me lo dicen a mí también cada vez que me he encontrado con ellos. La fe en Dios es tan importante además. A ver, estuvo con el Papa Francisco. Sí. ¿Hace poco o hace rato? Poquito, en octubre. En octubre, Sí. en Roma. Me tocó participar en el Sínodo de los Obispos. Desde el 2021 el Papa Francisco convocó un nuevo Sínodo de los Obispos. El Sínodo es una reunión con representantes de todos los obispos del mundo, ¿no? Y para esa reunión, nosotros en la Conferencia Episcopal de Chile tuvimos que elegir algunos hermanos obispos que representaran al episcopado y a la iglesia chilena en este sínodo. Y salió elegido el arzobispo de Puerto Montt, don Fernando Ramos, y yo. Entonces los dos salimos elegidos por votación, hicimos votación y cada uno votó, etcétera, etcétera, y salimos elegidos los dos como representantes de Chile a este sínodo, ¿no? Y además fue nombrada por el Papa una laica, ¿no es cierto?, chilena, y que colabora con la Conferencia Episcopal como secretaria adjunta. Y este año se agregó otro obispo, que es el obispo de Copiapó, que también fue representando, digamos, al episcopado nuestro, pero también a la Conferencia Episcopal Latinoamericana, porque él ahí tiene un trabajo en concreto a nivel latinoamericano. ¿Cuántas veces se dan esos encuentros con el Papa al año, o eso es muy relativo? Es muy relativo, ¿no? A veces puede pasar mucho tiempo sin ir a Roma. De hecho, no es lo habitual, ¿no? No es lo habitual que uno vaya a Roma, no es que uno vaya todos los años a Roma a encontrarse con el Papa, ¿no? Yo he tenido la gracia de ir bien seguido. Por el sínodo he tenido que ir 2 años seguidos y prácticamente un mes para cada sesión, o sea, he estado bastante tiempo y tuve muchas posibilidades de encontrarme con el Papa, digamos, pero por esta situación, digamos, por una coyuntura, digamos, que no todos la viven, ¿no? ¿Cómo lo vio de su salud al Papa? Ahora, en esta segunda sesión, en octubre de este año, lo vi mucho más cansado, ¿no? Me llamó un poco la atención, digamos, lo cansado que lo vi. Probablemente porque venía llegando uno de sus viajes más largos que ha tenido, ¿no? En el Asia Menor. Fue un viaje más de 10 días, entonces de 3 países, y se notaba el cansancio, ¿no? Por lo menos en un primer momento. Después ya empezó a recobrar el humor de siempre. Él es un hombre que tiene el sentido del humor muy desarrollado. Entonces, y en general nos bromea. Es muy argentino para sí, a mí me bromea y cosas así, en fin, y la verdad es que es muy simpático. ¿Se acordó de Osorno o no? Bueno, se acuerda muy bien de Osorno. ¿Sí? Sí, se acuerda de Osorno. Y yo lo comentaba también ahora, hace poco, en el periódico, de uno de los periódicos de nuestra comuna, de que él, la verdad es que se siente muy comprometido con la iglesia de Osorno. De hecho, pasó muy poco tiempo desde que Monseñor Concha dejó la diócesis y asumió Temuco, ¿no es cierto?, hasta mi nombramiento, ¿no? Eso es poco usual, o sea, es decir, el nombramiento se produjo muy rápido. Muy luego, y es porque había una opción clarísima del Papa de brindarle a la diócesis de Osorno un obispo pronto. El tema Barros también en alguna medida, claro, obviamente. Fíjese que se habló en un momento de que había dividido a la iglesia en Osorno, el tema Barros. Sin embargo, lo que le decía recién, yo veo una iglesia católica en Osorno más unida, por lo que percibo, digamos. Sí. No sé usted. Ahora, yo lo que he logrado constatar y que lo voy a traducir ahora en una pequeña carta pastoral que voy a publicar en estos días, con motivo del inicio del jubileo del 2025. El Papa Francisco ha convocado a un jubileo, es decir, a un año jubilar, a un año especial de gracia, donde el foco es la esperanza, ¿no? El lema es Testigos de la Esperanza, una esperanza que está puesta en Cristo el Señor. Y como típico jubileo es un tiempo de reconciliación especial, y es un tiempo que quiero aprovechar también para
bueno, animar a la iglesia de Osorno a la reconciliación. Pero me doy cuenta que en realidad las heridas que están abiertas a propósito de la situación que se vivió con Monseñor Barro, ¿no? Las heridas que están abiertas las percibo más abiertas en un sector, es decir, muy de élite, Ya. ¿no? Porque no es lo que yo veo, por ejemplo, cuando voy a las capillas, las comunidades y visito a la gente, digamos, de a pie, que uno podría decir, ¿eh? O sea, es decir, a las capillas, las comunidades. Yo no percibo esas heridas, no percibo esa división. Y tiene mucha razón, disculpe que lo interrumpa, porque en mis tiempos yo era reportero en ese tiempo aún, y cubrí intensamente lo que ocurrió con el obispo Barro, y específicamente la gente de más élite era la más molesta con las situaciones, porque le molestaba las protestas, las manifestaciones, la gente que irrumpía en la iglesia, algo que no era bueno, por cierto, pero que en alguna medida significó una presión para que hoy volvamos a estar nuevamente. Y yo creo que estamos en mejores condiciones de poder mirar ese tiempo, ¿no? O sea, la distancia nos permite ser más objetivos también, ¿no? Y creo que mi análisis que voy a ofrecer en esa carta pastoral quiere ser una mirada, ojalá, lo más objetiva posible, con todo lo que he escuchado y con todo lo que he recibido, porque yo no fui protagonista del momento, no fui parte de ese momento, estaba lejos, pero me he encontrado con muchas personas que sí fueron parte de ese momento y de ambos lados, ¿eh? O sea, he tratado de tener contacto con todo el mundo y con todas las personas, he recibido a todo el mundo y a todos los que me han pedido conversar, los he recibido, y en cada uno percibo una manera muy subjetiva de vivir o de haber vivido ese momento tan difícil. Tan difícil. La conclusión, el término del mes de María arriba en Pilauco, ¿no? En la Casa Betania, donde está la imagen de la Virgen, le llamó la atención. ¿Había estado ahí con la concentración de tanta gente? Me tocó el año pasado, recién llegado. Ya, y ahí me agarré mi primer resfrío de osornino. Claro. Me dio una sinusitis, después una alergia. Pega viento helado en las tardes. Una alergia tremenda. Y son los costos, digamos, de la adaptación a un lugar. ¿Fue más gente? Fue más gente. ¿Que el año pasado? Sí, es que coincidió con un domingo, entonces había mucha gente. Y claro, quizás no hubo posibilidades de un fin de semana largo donde la gente podía irse fuera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces yo creo que fue muchísimas más personas esta vez. ¿Qué le parece el nombramiento de Fernando Natalio Chomalí Garib, ¿cierto? Como cardenal de la Iglesia en Chile, el nuevo cardenal? Bueno, la verdad es que... y estuvo en Osorno, ¿no? Sí, estuvo de administrador apostólico en Osorno. Él guarda muy gratos recuerdos de Osorno, o sea, siempre me comenta, bueno, fui testigo de una iglesia viva, de personas muy comprometidas, también muy buenas, que fueron muy cariñosas con él. Él se sintió muy gratamente, digamos, acogido acá en la iglesia de Osorno. Y la verdad es que era previsible su nombramiento como cardenal, porque tradicionalmente los arzobispos de Santiago siempre han sido cardenales, digamos, ¿no? Desde don José María Caro en adelante han sido cardenales. Uno podría decir que es una plaza cardenalicia, digamos, ¿no? O sea, el obispo Santiago normalmente es cardenal, ¿no? Ahora, normalmente porque el Papa pudo haber tomado una decisión distinta, como lo ha hecho en otros países, por ejemplo, donde no ha nombrado cardenal al arzobispo metropolitano o al arzobispo, digamos, de la ciudad más importante del país, sino que ha nombrado a otro regiones. A otro cardenal. Es como descentralizar también la iglesia. Entonces yo pensé que podía pasar eso también acá, pero la verdad es que se cumplió lo que era más predecible, que nombrara al arzobispo de Santiago cardenal. Estaba viendo el currículum del cardenal Chomalí, dice: es un ingeniero civil, teólogo, profesor eclesiástico, poeta y columnista católico, chileno de ascendencia palestina, el nuevo arzobispo de Santiago. ¿Qué significa ser arzobispo? Bueno,
arzobispo es el obispo de una arquidiócesis, ¿no? Y una arquidiócesis es un obispado que tiene más tradición, más historia, que es más grande. Esos son las arquidiócesis, ¿no? Las diócesis propiamente tal son un poco más pequeñas o medianas, dependiendo, digamos, del lugar, y quizás no con una historia tan antigua como puede ser la historia de una arquidiócesis. Entonces son las metropolitanas, ¿no? Okay. Entonces las grandes ciudades normalmente son arquidiócesis. Bueno, estamos llegando al final casi. Me interesa saber lo que queda para este año en materia de actividades del Obispado de Osorno. Están las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y algún mensaje que usted le quiera entregar a la comunidad. Sí, este próximo 24 de diciembre en la noche, en general en todas las parroquias se va a celebrar la vigilia de Navidad, ¿no? Y será una muy bonita oportunidad para darle gracias al Señor por el año vivido. Yo creo que es importante que cada uno de nosotros le dé gracias al Señor por los dones recibidos durante el año, ¿no? Y también darle gracias al Señor por la posibilidad que nos dio de reconocer en las situaciones difíciles, complicadas, una oportunidad de crecimiento, de madurez. Yo siempre creo que las situaciones difíciles también nos ayudan a crecer, ¿no? y a madurar. O sea, aprendemos de las situaciones difíciles, ¿no? No siempre seguimos siendo los mismos después de una situación muy difícil. De hecho, basta ver a la iglesia de Osorno, que no es la misma, ¿no? Es una iglesia distinta, una iglesia que hoy día tiene posibilidades de aprender de ese momento tan complejo y tan difícil que vivió. Así cada uno de nosotros puede aprender de todas las situaciones vividas durante el año, y creo que este próximo 24 de diciembre, en la noche, que es la misa de Navidad, de la vigilia, podemos hacer ese ejercicio de agradecerle a Dios las cosas buenas, las cosas positivas, los logros, las alegrías, pero también agradecerle a Dios por permitirnos aprender de aquellas cosas que nos costaron más. En ese sentido, yo diría, en la medida en que somos capaces también de lograr aprendizaje de situaciones difíciles, nos podemos proyectar con más esperanza en la vida, sabiendo de que el dolor, la pena, la tristeza no tienen la última palabra en el creyente, sino que la tiene la esperanza. Y la esperanza para nosotros es Cristo. Y hoy día tenemos la posibilidad de renovarnos en la esperanza. Ya, el 24 la misa central, digamos, la ceremonia religiosa, ¿qué hora es? Sí, la tenemos acá en la catedral a las 20 horas. Ya, ¿y las parroquias? En general a las 20 horas en las parroquias. Algunas las tienen un poco más temprano, a las 6 de la tarde. La misa del gallo, que se le llama tradicionalmente. Yo la verdad es que la misa a las 6 de la tarde la llamo la misa del pollo, porque la del gallo es mucho más tarde, digamos, ¿no? Pero, ¿y por qué era la del gallo? ¿Qué dice la historia de eso? Porque el gallo, digamos, se asocia a la medianoche al gallo. Antiguamente la misa de la vigilia de Navidad se hacía a las 12 de la noche. Exactamente. Hoy día, por motivos más prácticos, se hace un poco más temprano, así que... Monseñor Carlos Godoy Labraña, un agrado que esté con nosotros, y seguramente el próximo año seguiremos conversando de todas maneras, y muchas gracias por la invitación. Las labores, las actividades de nuestra iglesia. Te felicito también por el programa, muy entretenido. Muchas gracias, muy amable. Que le vaya muy bien. Gracias. Muy bien, pues hemos hablado de la Iglesia Católica, especialmente el Obispado de Osorno, con su obispo, Monseñor Carlos Godoy Labraña, quien nos ha contado una serie de encuentros que ha sostenido especialmente con el Papa Francisco, los cardenales, los obispos de nuestro país y la comunidad católica de nuestra provincia de Osorno. Hasta aquí la entrevista del día en Osorno TV+.